creo que en algún momento estos teleoperadores que te llaman a las mejores horas del día se van a quedar sin números de teléfono desde los que llamar. Yo no sé si a vosotros, bueno, a vosotros seguro que os pasa, lo que no sé si habéis encontrado en los teléfonos que cada uno de vosotros tiene en vuestro poder la posibilidad de ir bloqueando las llamadas, ¿no? Incluso de lanzarlos a los buzones de voz sin que os molesten. Pero es curioso porque cada día te llama un número distinto. Y digo yo que en algún momento se acabarán los teléfonos. Probablemente estén aprovechando la creciente rutina de olvidarnos de los teléfonos fijos, de los números fijos, y esos encuentran igual un poquito más de margen, porque los móviles yo creo que deben estar agotados o estar camino de agotarse. Por cierto, que de las estafas telefónicas y de este tipo de cuestiones vamos a hablar durante nuestro programa, al que os damos la bienvenida. Arrancamos Conexión Almería de hoy. Aquí estamos, a miércoles ya, pierde uno la noción del tiempo. Como digo, hasta las 11:30 de la noche aproximadamente vamos a estar con vosotros repasando los asuntos destacados del día. Uno de esos va a ser, como digo, estas estafas telefónicas y no telefónicas, pero cada vez hay un creciente número de situaciones donde tenemos que estar muy alerta. Y también otra cosa que probablemente tengáis esa misma sensación, una sensación compartida, es que por mucho que estéis alertados, estáis avisados, a veces tenéis la sensación de que os va a tocar, o sea, que vais a picar de la manera más tonta, aún estando prevenidos y estando totalmente preavisados. Pero bueno, vamos a arrancar nuestro programa de esta noche porque hoy la Guardia Civil de Almería ha tenido un día importante con la llegada y la toma de posesión del coronel José Antonio Carvajal Cantarero como el nuevo responsable de la comandancia de la Guardia Civil en Almería. Un acto que ha tenido lugar, obviamente, en la comandancia, con la presencia de las instituciones y de las máximas representación institucional en Almería, y que ha reorganizado o ha actualizado el mando de la Guardia Civil en nuestra provincia. Lo vemos y saludamos a los invitados esta noche aquí en Conexión Almería. Acto solemne de la Benemérita en nuestra ciudad. El coronel José Antonio Carvajal Cantarero toma posesión de su cargo como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Almería. Aunque lleva en el cargo desde verano, ahora se ha celebrado esta ceremonia oficial presidida por el teniente general de la Benemérita, Manuel Llamas, y con la presencia de representantes políticos de Gobierno Central, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Almería, así como otros miembros de la sociedad almeriense. Tendrás que atender problemáticas muy complejas y de muy diversa naturaleza, que van desde el fenómeno migratorio que han mencionado, pasando por el narcotráfico, hasta un turismo cada vez más intenso y menos estacional. Para asumir esto cuentas con una plantilla de 1.700 efectivos, con un grado de cobertura que raya el 90%, uno de los más altos que tiene el cuerpo en la región. Tienes además una alta representación de las grandes especialidades de la institución. Eso explica los más que razonables buenos registros en materia criminal. Carvajal Cantarero es natural de Nerja y cuenta con más de 3 décadas en el cuerpo. Ha desempeñado destinos en las comandancias de Barcelona, Cádiz o Málaga. Estos son los retos que se marca en esta nueva etapa. Será prioritario en mi trabajo la lucha contra el narcotráfico y los delitos conexos, el tráfico ilegal de personas, los delitos contra el medio ambiente, la violencia de género, la seguridad del tráfico, los delitos contra la propiedad y contra las personas y, por supuesto, el terrorismo. La delincuencia organizada dedicada al narcotráfico que socava nuestra sociedad no duda en usar la violencia e intimidación con el objetivo de conseguir un beneficio económico, íntimamente relacionado con el blanqueo de capitales, al igual que las dedicadas al tráfico de personas que se aprovechan de la necesidad de mejorar sus condiciones de vida con fines lucrativos. Un acto que se ha cerrado con un pequeño desfile de vehículos de las distintas unidades de la Guardia Civil de Almería. El coronel Carvajal Cantarero ya está al mando de la comandancia de la Guardia Civil en Almería con esas 1.700 unidades y con ese porcentaje de cobertura que apuntaba del 90% de la provincia de Almería. Bueno, esta noche nos acompaña Miguel Palanca. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches.
Antonio. Y también David Roz. Hola, David, muy buenas. Buenas noches, Juan Antonio. Bueno, arrancamos con este asunto, la Guardia Civil, que suele aparecer en este programa por los asuntos de las pateras, del petaqueo y de todas estas cuestiones. Hoy viene por su reorganización, con el cambio de mando y con la llegada del coronel Carvajal Cantarero. Empiezo contigo, David. Pues a fin de cuentas es un acto institucional muy, muy importante. Estamos hablando del máximo responsable, del que ya es el máximo responsable de la Guardia Civil en Almería. Y es cierto que entra con mucho trabajo por hacer, pero al final su suerte es la nuestra también, así que queda principalmente eso, desearle mucha suerte en todo y enfrentar esos retos que han mencionado, como son los flujos migratorios, el incipiente narcotráfico que cada vez se ve más, y bueno, también ese crecimiento del turismo cada vez menos estacional que pues, propicia que haya necesidad de mayor cobertura, y ya estamos al 90%, como han mencionado en la presentación, y entiendo que también por ahí irán las cosas, el tema del parque natural y que son zonas complejas con el narcotráfico y todas estas cuestiones. Miguel. Bueno, pues comparto lo mismo que dice el compañero David. Se trata de una noticia importante. Todo lo que sean fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que tomen posesión en Almería de estos puestos, pues para nosotros es fundamental. Tanto los flujos migratorios, el narcotráfico, la delincuencia en general, que las estafas, todo esto que incipientemente la Guardia Civil, de hecho, también tiene una acción importante en cuanto a la delincuencia y la ciberdelincuencia, están bastante profesionalizados en este tema, pues me parece fundamental, una buena noticia para Almería. Se apuntaba esa plantilla de 1.700 efectivos, 1.700 unidades repartidas en toda la provincia de Almería, un número que sí que parece evidentemente pues muy importante, pero que contrasta con la sensación y con la información, ¿no?, que luego nos ofrecen las propias unidades, porque la propia Jucil, de la que vamos a hablar también ahora más adelante, sobre la falta ya no tanto humana, que igual también, sino sobre todo de material, ¿no?, de esos recursos, claro, para poder realizar todos esos objetivos que se ponían encima de la mesa. Totalmente, porque de nada sirve tener una plantilla ultra extensa si después vienen unos narcos con unas lanchas que son más rápidas que las tuyas y no puedes atraparlos de ninguna manera, y a nado está claro que no lo vas a conseguir. Entonces, claro, no solamente se trata de números, que también, porque es importante que se cubran con personal y todo lo que sea necesario, pero que después dispongan de esas dotaciones y de todo lo que necesiten para poder cumplir con su trabajo lo más adecuadamente posible. Sí, porque hemos tenido las imágenes de esas narcolanchas, y además en estos días donde la climatología ha sido muy adversa y que estaban fondeadas y con sensación de impunidad en la zona del Levante almeriense, que es donde ahora pues se han encontrado pues de alguna manera algo más cómodas y más recogidas de ese temporal, y la sensación de que no pasaba nada, ¿no? No pasa nada, sí. La verdad es que lo hemos estado viendo en las redes sociales, con total impunidad y alegremente, pero lo estamos viendo a lo largo de todo el litoral andaluz. Tenemos casos en distintos puntos de Andalucía donde la Guardia Civil se queja de la absoluta falta de medios y de la indefensión. Hemos tenido casos de muertes de miembros de la Guardia Civil en encontronazos, enfrentamientos con narcotraficantes. El río Guadalquivir también suben por ahí campando a su ancha. O sea, es algo que está bien que haya una dotación de personal, pero no dejarlos vendidos sin medios, y creo que en muchas cosas en este país se deja de aportar dinero en mantenimiento, en aumento de medios, y bueno, pues luego vienen las consecuencias. Hasta el punto de que existen narcos o petaqueros o gente un poco ligada a todo este mundo que suben a sus perfiles de redes sociales, de TikTok, Instagram, vídeos en los momentos en que están cometiendo esos actos delictivos,
pero con la seguridad de que como nadie les va a pillar, pues lo pueden hacer y hasta se ríen un poco en tu cara, como quien dice, ¿no? Y la verdad que llegar a ese punto, yo me imagino la impotencia que debe sentirse del cuerpo de querer hacer y no poder, básicamente. Hoy decíamos que ha sido la toma de posesión del nuevo responsable de la comandancia de Almería, y es un día bueno, de alegría, digamos, de alguna manera, ¿no? Sobre todo para él y para el cuerpo, de volver otra vez a estar de alguna manera bien estructurados tras los relevos que se suelen producir en este sentido, pero esto sí da pie a mirar este tipo de cosas. Una Guardia Civil que entre las lucha contra el narcotráfico y contra la inmigración y su trabajo en tráfico, en lo que es las carreteras, parece que es no lo único, porque evidentemente no es lo único, ¿no? Y además en localidades más pequeñas y en todas las provincias y en la parte interior de ellas de nuestro país, la responsabilidad de salvaguardar la seguridad de toda la ciudadanía corresponde a ellos, ¿no? No todo el mundo tiene policía local, no todo el mundo tiene destacamento de la Policía Nacional, y la Guardia Civil desde luego tiene un papel muy, muy preponderante, ¿no? Pero es verdad que luego llega la parte del tráfico, que es donde todos lo vemos y aquí voy a volver a romper una lanza, en algún momento lo hemos comentado, ¿no? Sobre la Guardia Civil, que hay... bueno, yo no creo que ya tanto temor, ¿no? Pero en algún momento sí que había un poquito de temor cuando ibas por la carretera, te encontrabas con un coche de la Guardia Civil, ¿no? Y era como que, uy, cuidado, a ver qué he hecho. Sin haber hecho nada, prácticamente. Exactamente, ¿no? Ibas con el miedo. Claro, entonces yo creo que eso afortunadamente ha cambiado. Y ahí sí es verdad que creo que ha tenido mucho papel, hombre, yo creo que un poco la madurez ya de la ciudadanía y también un poco las redes sociales, fíjate lo que te digo, ¿no? Porque los community managers, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, a nivel estatal, a nivel de España, sí que han hecho un trabajo muy educativo, muy docente y muy próximo, ¿no? Entonces ya sí se ve, creo que se ha eliminado ese asunto de cierto temor o precaución o miedo en algún momento por realmente los guardianes que en su momento se decían que son los ángeles nuestros en la carretera, ¿no? Sí, yo creo que en algún momento todos hemos visto una luz azul por la noche y nos ha saltado algún piloto en el coche directamente. Pero al final es cierto que esa comunicación institucional que es necesaria y que hoy día existen esas herramientas, que dentro de todo lo malo que tienen las redes, que son muchas cosas, también está esa cercanía que te pueden ofrecer desde empresas, instituciones, y esa comunicación directa, y también hacerlo un poco más amable, ¿no? Que no están en tu contra, es alguien que te va a proteger, que te va a ayudar en todo lo que pueda, y hay que tenerlo claro. Sí, máximo apoyo con la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado. En su amplísima mayoría están haciendo su labor de la mejor forma para protegernos, para ayudarnos. Están en catástrofes, están en carreteras, están en todos sitios, o sea que nada, a muerte con ellos. Bueno, al hilo de la Guardia Civil, y ahora ya nos salimos de lo que ha sido el acto institucional de esta mañana, porque probablemente al hilo, ¿no? de la presencia hoy de los máximos mandatarios y de la llegada del nuevo coronel, el nuevo mando de la Guardia Civil, en el día de ayer Jucil, sindicato de la Guardia Civil, emitió un comunicado. Os detallo lo más significativo, ¿no? Porque apuntaba que este comunicado es de ayer, día 10, apuntaba que en el día de hoy, repito, por ayer, martes, recibían la información de la próxima llegada de 150 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía a la localidad de Roquetas de Mar, que asimismo, además, insiste el comunicado, apuntan a que se le va a adecuar un local eventual hasta la creación de la comisaría de la Policía Nacional. Referían en ese comunicado que el modelo policial, la información que han recibido ellos es que va a ser el modelo muy parecido al que comparte ahora mismo la localidad de Ejido, desconociéndose, indica esta nota de Jucil, esa demarcación policial y si afectará o no a la plantilla actual del puesto de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, que es, como decíamos, junto con la Policía Local de Roquetas, pero el estatus superior lo ejerce ahora la Guardia Civil. Algo que quedará
bueno, menguado o distribuido sobre la Policía Nacional, que entendemos o entienden también ellos que ocupará parte o gran parte de esas competencias. Hablan de incertidumbre, de un grave perjuicio para los agentes destinados en esa unidad de Roquetas de Mar, preocupación también entre los familiares, ¿no? Que al final no saben si van a seguir en Roquetas de Mar o se les va a destinar en otros lugares y van a cambiar de residencia, y pedían una reunión a la mayor brevedad con el coronel jefe de la Comandancia de Almería, que hoy ha tomado posesión, con lo cual ya tiene agendado, o por lo menos deberá agendar esta primera reunión con los representantes de Jucil y con el propio subdelegado del Gobierno en Almería. Y eso ha tenido hoy una continuación, que además sé que David lo ha seguido muy de cerca, porque ha habido una reunión entre el alcalde de Roquetas de Mar, altos cargos del Ministerio del Interior y el comisario provincial de Almería de la Policía Nacional, Antonio Delgado de los Reyes, justamente para esto. Y lo que ha salido de esa primera reunión es que va a haber 4 o 5 parejas de agentes en la calle inicialmente, que se les va a habilitar un lugar en, creo que la Plaza de Toros, provisional, y bueno, pues eso desde el lado de la Policía Nacional, desde el lado de la Guardia Civil, yo no sé si esto les tranquiliza mucho o no. David. Claro, puede ser un poco paradójico porque estamos viendo la noticia de que van a entrar 150 policías nacionales y se está viendo como algo negativo, ¿no? Cuando tendríamos que estar valorando ese aumento de plantilla, teniendo en cuenta además el crecimiento demográfico de Roquetas de Mar. Estamos hablando de un municipio que no solo supera los 100.000 habitantes, sino que sigue creciendo, a lo que se le suma lo que veníamos diciendo antes del turismo, que en verano explota en población completamente. Y yo creo que por ahí el debate tendría que estar, o sea, no en ese enfrentamiento entre ambos cuerpos, porque no debe de haberlo, sino en qué demarcación va a tener cada uno, en que cada uno tenga claros cuáles van a ser sus responsabilidades y en esa seguridad que le tienen que dar también a los guardias civiles de qué va a ser de ellos. No puede ser estar viviendo y trabajando con esta incertidumbre constante, pienso yo. Lo que sí se desmentía es que vayan a llegar ya los 150 agentes. Se apuntaba a 4 o 5 parejas, que obviamente la cuenta nos sale pues a unos 10, 12, más o menos, una docena de policías en una instalación provisional en la zona de la Plaza de Toros. Yo creo, Miguel, que lo que comentaba David tiene razón, ¿no? No se puede ver la llegada de más agentes de seguridad, en este caso de la Policía Nacional, como un problema, independientemente de que para el sindicato de la Guardia Civil cuiden un poco por lo suyo, claro, de qué va a pasar con su futuro. Claro, que eso, una cosa es complementaria a la otra. Es lógico, pero hombre, esto tendrá que ir acompañado de la construcción de una comisaría de policía. La Policía Nacional no solamente hace labores también se expiden allí los DNI, los pasaportes, a efectos de Roquetas, el gran crecimiento que tiene, y todos sabemos que Gabriel Amás es una persona inquieta, intensa, y todas estas cosas que lleva proponiéndose las va consiguiendo, porque además tiene toda su lógica. Y bueno, yo entiendo la incertidumbre, pero el hecho de que se incorporen, además creo que el local que se va a habilitar para esto son 300 metros cuadrados, que vamos, me imagino que será una dotación a futuro de 150 policías, claro, pero no claro, a día de hoy, pues no claro, hay ni comisaría, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, que vayan entrando ya y que vayan empezando y que esto pueda ir arrancando, que se vaya construyendo la comisaría, me parece una buenísima idea. Totalmente a favor, y bueno, pues que los guardias civiles estén tranquilos, porque no entiendo que sobre nadie. Hay que decir que Roquetas tiene ya más de 100.000 habitantes, creo que el dato son 110 o 112 aproximadamente, 1.000, y que en una población de estas características también era un poco anomalía la ausencia, David Miguel, de una comisaría de Policía Nacional. Totalmente, además ya no solo hablando de esa ausencia, sino de que los propios guardias civiles denunciaban falta de medios. Entonces, si estamos hablando de que solo hay guardias civiles y esos guardias civiles tienen falta de medios, a fin de cuentas, ¿quién es el que puede pagar más el pato? Pues la ciudadanía, que no se puede ver lo suficientemente protegida, digo yo. Y, por ejemplo, no hay un área de detención propia para la Guardia Civil. Esto significa que tienen que trasladar esos presos a otros municipios y, por ende, esas patrullas no están en la calle en ese momento. Entonces, es verdad que hace falta esa incorporación de más números, pero, como hemos dicho en el mismo caso de antes, mejorar las dotaciones, poner un área de retención, o detención, mejor dicho, y que todo, ahora además con la llegada a cuentagotas, entiendo yo, un poco para ver cómo se va incorporando al sistema, que planifiquen, y yo creo que todo va a ser a mejor, sinceramente. Sí,
Yo creo que a mí me parece que la reivindicación de Jucil, insisto, me parece absolutamente razonable. Lógica, porque al final son 150 unidades, perdón, 300 unidades. 150 es lo de la Policía Nacional. 300 unidades, que significa 300 familias, ¿no? Unas pueden ser más grandes, otras pueden ser menos grandes, ¿no? Pero al final es una población de cierta importancia y que está vinculada al puesto de trabajo. Esto es como en cualquier otra cosa y por tanto el sindicato me parece que hace lo que le corresponde. Y yo quiero interpretar que obviamente no se trata de no me traigas a la Policía Nacional que estoy aquí. No creo que sea un pulso. No es claro, exactamente. No, yo no lo interpreto como un pulso, simplemente establecer realmente las competencias de unos, de otros. Al final, Roquetas de Mar tiene el núcleo, tiene mucha zona alrededor, tiene la urba, tiene un montón. Y luego además hay muchos sitios que están alrededor de Roquetas que también tienen una importancia muy, muy, muy grande, ¿no? Y que además tampoco creo que vamos a estar ajenos a la realidad. Es un núcleo, o son núcleos toda la parte del poniente por su vinculación a la agricultura, que tiene mucha inmigración también, ¿no? Alguna legal y otra no. Y todo eso pues tendrá que regularse de la mejor forma posible para saber cuál va a ser el futuro de esas personas, de esos trabajadores, ¿no? Totalmente. Yo creo que además, perfectamente, si estamos hablando de esa distribución de funciones, se pueden aliviar algunas cargas que pueda tener de sobrecarga, valga la redundancia, la Guardia Civil, y distribuir esas tareas, evidentemente las que ya tiene cada uno demarcadas por su propia función como cuerpo, pero pues entiendo yo que es complementario, ¿no? Y luego también la incidencia que en Roquetas tiene el turismo, ¿eh? Que cada vez más desestacionalizado, que no solo se centra en los meses de verano. Los hoteles de la urba están abiertos todo el año y una gran cantidad del año están llenos de turistas, ¿no? No son los 100.000 habitantes que están censados, es bastante mayor población la que vive y la que interacciona dentro de esa localidad. No sé si fuera 1 millón de turistas, o a lo mejor me lo estoy inventando el dato. Pues no sé, pero ayer justamente hablábamos de este asunto y eran más de 2.600.000, creo, turistas los que habían pasado el año pasado en toda la provincia de Almería. Roquetas es la más turística. Claro, exactamente, ¿no? Justamente como comentábamos ayer, yo creo que los sectores turísticos de Almería, de provincia de Almería, están bastante bien determinados y con cada uno sus características y aunque igual en el Levante sí que hay algo más selectivo, porque bueno, el parque natural y el enfoque que se ha dado que el turismo sí que es un poco más selecto, de alguna manera, por lo menos menos volumen, claro, sí. Pero el volumen es correcto. El volumen está en Roquetas y el entorno, urbanización, ciudad, y es evidentemente el núcleo más relevante igual junto con Almerimar un poco más, ¿no? Pero es verdad que la urbanización de Roquetas es el gran núcleo, sin que tenga un tinte peyorativo, masivo de personas que nos visitan, ¿no? Bueno, dejamos este capítulo y vamos a avanzar en nuestro Conexión Almería de esta noche, porque vamos a hablar del tiempo, de la climatología, ya no desde el punto de vista de lo que va a pasar en las próximas horas y días, que por lo menos hasta el viernes parece que va a estar el tiempo un poquito inestable, luego el fin de semana ya volverá el calor. Hoy has hecho un día tampoco demasiado malo. Pero claro, las lluvias han tenido una repercusión en este caso hablamos del agua y de los pantanos, y concretamente ha habido un alivio histórico para la provincia de Almería, especialmente para la comarca de la Almanzora, porque después de 5 años sin recibir aportes del Negratín, lo van a poder hacer. El dato del sistema hídrico vinculado a la cuenca del Guadalquivir ha superado ya el 30% de su capacidad. El embalse del Negratín acumula 210 hectómetros cúbicos y eso va a permitir que se pueda trasvasar agua a Almería, a la cuenca de la Almanzora, de manera especial. Eso es una muy buena noticia, a la cual se han referido los responsables públicos en ese sentido. Vamos a escuchar a el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, que hablaba justamente de esa incidencia de las lluvias y de la situación del pantano del Negratín, y también al subdelegado del Gobierno, José María Martín, que hablaba de ese trasvase que va a volver a llegar a la provincia de Almería. Tras 5 años se vuelven a dar las circunstancias necesarias para que
el Negratín vuelva a trasvasar agua a la Almanzora. Esto quiere decir que el embalse supera los 210 hectómetros cúbicos y que todo el sistema del Guadalquivir está por encima del 30% de su capacidad. Es por eso que desde la Junta de Andalucía nos vamos a dirigir mañana a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que convoque de manera urgente la comisión del trasvase con el único objetivo de que el agua llegue cuanto antes a Almería, llegue donde se necesita. Esto es una magnífica noticia para toda la provincia de Almería. De la mano del Gobierno de España, el Ministerio de Transición Ecológica va a autorizar una demanda muy deseada por los regantes, que no es otra que la llegada de agua del trasvase del Negratín. Y esto unido también a otra medida que está impulsando el Gobierno de España, como es la reparación de la desaladora de Bajo Almanzora 1, que ya está en marcha y que a lo largo de los próximos meses veremos cómo se van dando pasos para que cuanto antes comience a producir esos 15 hectómetros cúbicos tan necesarios para esta tierra. Lo que comentaba tanto el consejero de Medio Ambiente como el subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía. Desde el otro lado, la portavocía de la Mesa del Agua, en este caso su responsable José Antonio Fernández, el portavoz, también hablaba pues, con bastante satisfacción de esta noticia que supone una mejora para la provincia de Almería. Se refería a dos lugares, ¿no? A dos áreas, ¿no? El de Almería capital y también de la comarca de Níjar. Ha llovido menos en la provincia de Almería, pero ha llovido lo suficiente. Benínar ha pasado de 8 hectómetros a 15 hectómetros, el doble que habitualmente tiene en la media de los últimos 10 años, y sobre todo la situación en Níjar, que teníamos una situación también grave, no tan grave como la de la Almanzora, pero sí grave, y hay que decir que los agricultores tienen las balsas llenas de agua y la comunidad general, la CUN, tiene almacenado 1,5 hectómetros de agua, 1,5 hectómetros cúbicos de agua, por lo que hay que decir que posiblemente toda la zona de regadío tenga el agua garantizada. La situación en Almería ha pasado de extrema sequía a una situación de normalidad. La presa de Negratín, que llevaba 5 años sin aportarnos agua, en este momento está por encima de los 210 hectómetros, concretamente 240 hectómetros, y lo que es la cuenca del Guadalquivir, que está por encima del 60%. Ya se pueden trasvasar los 50 hectómetros cúbicos de agua que nos pertenece en la provincia. Estamos a punto de entrar en nivel 1 en el trasvase Tajo Segura, lo que significa que serán 2 hectómetros cúbicos mensuales más para la provincia de Almería. Esos datos gracias a las borrascas, que es verdad que han fastidiado en algún momento Joseph, Cristian, Leonardo, Marta, y si viene alguna más en las próximas fechas, pues se añadirá, pero en cualquier caso esto ha hecho que desde el 1 de enero hasta la fecha en la que estamos, que es 11 de febrero, mes y 11 días escasos, ha llovido en la provincia de Almería 2,5 veces más que la media histórica. Está claro que todos vemos que ha llovido más que de lo que podemos recordar así a bote pronto, ¿no? Pero haciendo la media histórica sí ha caído un agua que afortunadamente, más allá de los daños que pueda llegar a producir en algún momento distorsión de nuestra vida diaria, pero afortunadamente se ha podido mejorar ese sistema hídrico y en este caso el pantano que nos va a permitir llegar agua a Almería. Miguel. Sí. Yo creo que los almerienses no habían tenido este empacho de migas desde hace mucho tiempo, desde luego. Pero bueno, aparte de las lluvias que evidentemente han dejado una cantidad de agua importante y muy necesaria, que al final se trata de una cuestión de supervivencia para el agricultor y no es otra cosa que eso. La noticia del trasvase de Negratín, pues es un notición. Después de 5 años secos, nunca mejor dicho, pues que por fin se vaya a dar creo que son 50 hectómetros cúbicos de agua, ¿no? que pertenecerían a Almería, sí, pues es una noticia buenísima para combatir. Ese es el máximo que se puede dar anual, 50 hectómetros cúbicos. Ojalá sea cerca de eso, sumando a la futura desaladora del Bajo Almanzora, que serían otros 15 hectómetros cúbicos, creo, pues una cantidad importante de agua y bueno, pues que evidentemente en Almería hace mucha falta, hablando de un terreno tan árido y que tiene estos problemas de sequía, que los embalses, recordemos, son los que menos nivel tienen de toda España
siempre en torno a un 10-12%, incluso al 8% que llevábamos los últimos 2 años. Y bueno, la verdad que es importante que tengamos estas dotaciones de agua también. Sí, también incide el agua, porque lo que es en Almería el viento sí ha hecho más daño, pero el agua ha sido no ha hecho daño, ha sido muy continua. Llovió de esta lluvia que dices que bien le va a venir, entre otras cosas, a los acuíferos, ¿sabes? Que también están aquí siempre sobreexplotados, y que se vayan renovando, pues es bueno. O sea, que la lluvia es fabulosa, el viento sí nos ha hecho un poquito más de daño. Y luego que se permita la posibilidad de compartir solidariamente el agua según está establecido, donde más sobra. Estamos viendo imágenes de algunos sitios en Andalucía, además, es que ha sido espectacular. Ves cómo estaban desaguando, ¿no? Pantanos y presas por riesgo a que se sobrepasara su máximo capacidad, ¿no? Y bueno, pues todo lo que sea agua, para Almería la noticia es fabulosa. Sí, además se podía ver algo que es bastante evidente, y es que las carreteras, cuando caen 4 gotas, ya se va un poquito el marrón y aparece un poquito ese tono verdoso, oscurito, pero aparece un poco, ¿no? Algún dato más, mira, en Níjar, por ejemplo, las balsas, hablaba antes el portavoz de la Mesa del Agua de la comarca de Níjar, de la zona nijareña. Todas las balsas están llenas, o sea, todas las balsas, este agua les ha venido maravillosamente bien. Hay 1,5 hectómetros almacenados, y en el poniente el embalse de Benínar llega a los 15 hectómetros cúbicos de agua, ¿no? O sea, estamos hablando de una situación que es verdad que de manera puntual mejora la situación, pero esto desgraciadamente no es como, no sé, un monumento que está ahí y está toda la vida, ¿no? Esto se va a gastar pues tarde o temprano. Sí. Tarde o temprano. Además está también el tema de la evaporación del agua, y bueno, que dentro de lo que cabe, el consumo de pantanos y embalses no es el principal que tenemos los almerienses, sino los acuíferos, como bien decía Miguel, que es cierto que tienen ese desgaste químico, ¿no?, que se dice, yo no soy un experto tampoco, pero el 63% del consumo de agua en la provincia de Almería proviene de acuíferos, el 16% de desaladoras, y el resto ya sería de estos pantanos que tenemos, que son 2, el de Benínar y el de Cuevas de la Almanzora. Que además cada uno tiene sus respectivos problemas, algunos de filtraciones, otros de que necesitan trasvases para llenarse. Entonces, claro, al final esos acuíferos también que vuelvan a llenarse y que se exploten dentro de una medida que se puedan regenerar también, para que podamos seguir teniéndolo eternamente dentro de lo que se pueda. Sí, claro, el uso racional del agua al que estamos acostumbrados en Almería, con la agricultura intensiva, y además no tiene parangón con el uso que se hace en otros sitios, ¿no? Pues tenemos que seguir con la misma idea de administrar el agua como un bien escaso que tenemos, intentando gestionar las desaladoras lo mejor que podamos. Es un agua también más cara, pero al final es lo que nos da de comer aquí a todos, ¿no? Sí, por eso las autoridades, bueno, y las propias distintas mesas o responsables, mancomunidades, en fin, todo este tipo de personas que están vinculadas a la necesidad de tener ese agua de regadío. Ya no hablamos tanto del agua de boca, estamos hablando del agua que va al regadío, que va a la agricultura y que va al final a darnos también de comer, ¿no? Son plenamente conscientes de que el uso racional, como decía Miguel, del agua es fundamental, y de aquí que esas políticas, de esa necesidad de planificación, de esas políticas que permitan la explotación, y se refería también el subdelegado del Gobierno, José María Martín, a la desaladora, ¿no? Las desaladoras hacen un papel que, bueno, ahora ya nos hemos olvidado de aquella palabra que hicimos un máster hace ya alguna década, de la ósmosis inversa, ¿no? Para sacar del mar el agua y poder convertirla en agua de uso diario, ¿no? La ósmosis. Pues eso es fundamental, ¿no? Y que las desaladoras en lugares como Almería es que son absolutamente fundamentales. Cuando no te viene de arriba, te tiene que venir de abajo. Y cuando vives además en una zona costera, es evidente que tienes un recurso que hay que saber gestionarlo y manejarlo, ¿no? Claro, además en Almería, lo que decíamos antes, no tenemos tampoco ríos que aprovisionen esos embalses, tenemos ramblas, y al final no permiten ese aprovisionamiento, y es necesario tener alternativas, porque cuando cae y se filtra o directamente se evapora, ¿de dónde saca el agua en verano a fin de cuentas? Es necesario eso, aunque es verdad que también tiene sus contras, como el tema del económico que supone energéticamente también para transformar esa agua salada en potable.
pero está claro que es que en Almería no tenemos alternativa y además del buen uso que hacemos aquí del agua no lo haríamos si no lo necesitáramos. Miguel, remátalo. Bueno, no, yo creo que está dicho todo. Que siga lloviendo así, con esta cadencia que no hace daño y que en la provincia de Almería no ha hecho o ha hecho menos que en otros sitios, ¿no? Y que permita la regeneración de los acuíferos y que se nos puedan dar agua en los trasvases. Para nosotros es capital, un uso racional del mismo y es una buenísima noticia que podamos incorporar agua a nuestros sistemas de riego, ¿no? La desaladora, por cierto, en Almería capital, junto con los cambios, bueno, junto, evidentemente, para poder dar acceso a toda la ciudad, y recordemos que en su momento hubo unas obras importantes que partieron Almería por la mitad durante un tiempo, y no hace mucho, de eso hace un par de años, y ha conseguido que no solo la rambla de agua a la capital, sino también desde la desaladora puede llegar a todos sitios. Y yo, que soy usuario, probablemente sea de las pocas personas de Almería que se acostumbró hace tiempo a beber agua del grifo, ¿no? Lo que se llama del grifo. Normalmente estamos por la dureza de la cal, etcétera, etcétera. Pero sí que se ha percibido, insisto, en la capital una mejoría de calidad, pero muy, muy grande. Igual mucha gente no lo percibe porque está acostumbrada a las botellas, ¿no? Al agua mineral, yo eso lo entiendo. Pero sí que se ha mejorado en cuanto a calidad de una manera muy notable. Bueno, vamos a hacer una pausa en nuestro Conexión Almería de esta noche de miércoles, y a la vuelta seguimos tratando otros asuntos de esta jornada.